Hoy es día de gracia. Dígale al que está a su lado, día de gracia. Día de gracia. Y usted dirá, no de gracias, no es acción de gracias. Pues ya Marcelo está pensando en pavo y cranberry sauce. No es día de gracias. Es día de gracia. Vamos a hablar del Dios de Betel, que es el Dios de la gracia. Interesante, hace unos años leí un libro de Philip Yancey que se llama What's So Amazing About Grace? ¿O qué es tan maravilloso acerca de la gracia? Me parece que en castellano se llama Gracia Divina versus Condena Humana. Y es un libro acerca de cómo Dios se acerca normalmente y extraordinariamente y anormalmente a las personas que nosotros menos pensamos que se le va a acercar con gracia. La religión nos ha hecho pensar a nosotros que la gracia se merece, que la gracia se compra, que la gracia se busca. Pero encontramos en la Escritura todo lo contrario. Y a veces pasamos por situaciones espirituales complejas y pensamos, Señor, estoy fuera de la gracia. Algunos pensamos que porque hemos hecho algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, hemos caído de la gracia. Pero te tengo hoy buenas noticias. No hay forma que te escapes de la gracia, porque la gracia nos persigue a nosotros. La gracia no se compra, no se merece. La gracia está de parte de Dios buscando a aquellos que aparentemente no merecen gracia. Dele la gloria a Dios. Porque la gracia se acerca a mí. Pues yo no merezco la gracia, yo soy un gran pecador, pero la gracia se acerca a mí. Y vamos a ver una historia del Antiguo Testamento que nos habla acerca de gracia acercándose. Y nos vamos a dar cuenta de que los que somos incapaces de hacer algo, a esos Dios se nos acerca con gracia redentora. Jacob estaba huyendo. Y estaba huyendo porque Jacob se había mandado una bastante interesante. Había engañado a su padre, le había mentido, había sido cómplice con su mamá de pedir una bendición que no era la suya. Queriendo ayudar a Dios, Jacob cayó en el pecado del fraude, la mentira, el engaño, inclusive la blasfemia. Este Jacob tenía una fama interesante. Se llamaba Jacob por algo. Jacob significa suplantador. Y era un suplantador. Era una persona que hacía cosas que nosotros cuando las vemos decimos, qué terrible. Y Jacob le huía a su hermano Esaú, porque había cometido un gran pecado, le había robado la bendición. Era la segunda vez que le hacía una trampa a su hermano. La primera vez le había dicho, bueno, si te estás muriendo de hambre y quieres de mi comida, tenés que venderme la primogenitura. Y le vendió la primogenitura, con lo cual Jacob se convertía en el hijo mayor e iba a heredar 2/3 del patrimonio de su padre Isaac, cuando no debió ser así. Y ahora Isaac estaba viejito, pensaba que se iba a morir y estaba pidiéndole a su esposa y a su hijo mayor, yo quiero bendecirte, Esaú. Y la mujer le fue y le dijo al hijo menor, che, escúchame, te van a robar la bendición de la primogenitura. ¿Por qué? Jacob había comprado la primogenitura, pero no había comprado la bendición. Y si parece que Isaac no sabía del trato entre los hermanos y quería bendecir a su hijo mayor. Y le iba a bendecir con un montón de cosas porque amaba a su hijo mayor. Pero la madre había recibido palabra cuando estaba embarazada que el hijo mayor iba a servirle al menor. Y entonces quiso ayudar a Dios. Una palabra de cautela. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus palabras. La palabra de Dios
cuando se desata sobre una vida, cuando la promesa llega, no necesita que vos y yo intervengamos. Lo único que debemos hacer es creerlo y esperarla. Pero Rebeca no estaba en esa, así que planificó el complot para quitarle la bendición a Esaú. ¿Y ahora qué sucede? Esaú estaba furioso y había planificado: mi papá se muere, yo a este lo mato. Y claro, la madre se espantó, porque de acuerdo a la ley de aquellos tiempos, en el Medio Oriente, en el segundo milenio antes de Cristo, si un hijo mataba al otro, tenía que morir. Eso quiere decir que ella tenía solo 2 hijos, que los 2 se iban a morir el mismo día, y la madre no podía permitir eso. Así que le dijo a su hijo menor: mira, vete a la casa de mi hermano Labán, búscate una mujer allá, cásate, a tu hermano se le va a pasar la bronca que tiene con vos, entonces venís y todos vamos a ser felices, comeremos perdices, pero no te preocupes. Y Esaú se le va a pasar la bronca, yo te lo aseguro. Pero claro, a Isaac no le dijeron eso. A Isaac le dijeron: mira, Esaú no era un tipo buena gente tampoco. A veces tratamos de poner a Esaú en un lugar que no le corresponde. Esaú no era un tipo bueno. El hecho de que vendió su primogenitura implica que era una persona que no tenía ninguna conciencia espiritual del valor de la primogenitura. Lo único que estaba interesado era en la bendición material y en tener algo de parte de su padre. Se había casado con 2 mujeres cananeas, contrario a lo que había hecho su padre, que se había casado con una mujer de su clan, de su tribu allá en Harán, y se habían casado con la familia. Él no quiso seguir el ejemplo de su papá, se casó con 2 mujeres cananeas. Y esas mujeres le hacían la vida imposible tanto a Isaac como a Rebeca. Así que Rebeca le dijo a Isaac: mira, para que no se repita la historia de Jacob como hizo Esaú, mandémoslo a la casa de mi hermano, que allá se case con una de las nuestras. Isaac bendijo a su hijo, lo envió en ese viaje, y estando en ese viaje es cuando encontramos al Dios de Betel, el Dios de la gracia. El Dios que se acerca a aquel que está huyendo, el Dios que se acerca al que está herido, el Dios que se acerca al que está caído, el Dios que se acerca al que está en pecado y lo restaura, lo bendice, lo prospera, no porque lo merece, sino porque la gracia es así. Vamos a escuchar el pasaje y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir. De paso, si viniste hoy quebrantado, esto es para vos. Si viniste hoy caído, es para vos. Si viniste hoy huyendo, es para vos. Si viniste hoy creyendo que no tienes remedio la situación en la que estás, yo te tengo buenas noticias. Dios está en medio de nosotros para, por su gracia, restaurarte, bendecirte, transformarte, quitar el oprobio, levantarte de esa caída donde estás, poner en tu boca un cántico nuevo, ponerte ropa de gala, quitarte el vestido de luto y darte hoy lamento en baile y comenzar a gritar y a decir: Dios de gracia estuvo conmigo. Salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Harán. Génesis 28, 10 al 22. Me emocioné tanto que no dije el pasaje. Génesis 28, 10 al 22. Salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y se tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y hubo una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí,
Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, quiere decir casa de Dios, aunque Luz, almendro, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Interesante que cuando una persona está desesperada es cuando Dios actúa. Dile al que está a tu lado, la desesperación humana es la ocasión de Dios. La desesperación humana es la ocasión de Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando se hallaban en medio del fuego los 3 jóvenes hebreos, allí estaba Dios con ellos. Cuando a Daniel lo pusieron en el foso de los leones, allí estaba Dios. Mientras apedreaban a Esteban, él abrió los ojos al cielo y se dio cuenta que allí estaba Dios. Cuando estaba en Patmos exiliado, Juan vio a Cristo glorificado, exaltado, que le dice, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto pero ahora vivo. Y ahora Jacob, huyendo, sin nada con él, sin ni tan siquiera un lugar donde poner su cabeza, se encuentra con el Dios de Betel, el Dios de la gracia, y descubre que a pesar de que es un hombre errante, huyendo de 3 cosas, de la furia de su hermano, huyendo de su propia culpa y huyendo de la presencia de Dios, se encuentra con Dios. El sol se le había puesto a Jacob. Interesante que antes la gente no organizaba viajes como el de Jacob. Cuando una persona quería hacer un viaje tan largo como de Beersheba, en lo que hoy es el sur de Israel, hasta Harán, en la frontera de Irak con Siria, lo que tenía que hacer era unirse a una caravana y llegar con la gente de la caravana a donde iban, porque los lugares eran peligrosos. Eran sitios llenos de ladrones y de gente mala, así que no se viajaba solo. Pero Jacob tuvo que salir corriendo de su hermano, de incógnito. No se podía unir a una caravana por temor a que lo delataran y que su hermano supiera dónde estaba. Y este hombre solo, triste, aterrorizado, corriendo por su vida, tiene un encuentro con Dios. Llegó a cierto lugar, dice el pasaje. Hay ciertos lugares y experiencias que a nosotros nunca se nos van a olvidar. Hay momentos señalados en el programa de Dios en el cual nos encontramos con Él. Yo quiero decirte, vos podés estar huyendo hoy. Puede ser que has venido a esta reunión diciendo me voy a escapar de la situación que vivo en mi casa. Puede ser que estás en esta reunión pensando que puedes escapar de situaciones que han ocurrido hace mucho tiempo. Pero yo te tengo hoy buenas noticias. El Dios de Betel está con nosotros y no deja que te escapes de su presencia. Te podés escapar de tu familia, te podés escapar de tu pareja, te podés escapar de la situación del trabajo, te podés escapar de los vecinos, pero el Dios de Betel no te deja escapar. Él está cerca de aquel que necesita el toque de gracia. Y esa, Dios se acerca al hombre caído, al quebrantado, al roto en pedazos. A veces pensamos, yo quisiera ser como fulano.
No sabes por qué fulano está pasando o lo que ha pasado. Y vos sabés, no sabés que lo que ese hombre o esa mujer está mostrando es el resultado de un encuentro que tuvo con el Dios de gracia en algún momento, en algún lugar llamado Betel, casa de Dios. Lo que vemos no es lo que esa persona siempre ha sido. ¿No es así? Me encanta escuchar a nuestro pastor cuando cuenta la historia de cómo Dios lo salvó. Porque cuando vemos lo que hizo en la vida de él, eso significa que lo que ves hoy es el resultado de pura gracia. No es el resultado de él. Es que Dios en su gracia tenía un plan para él. Y es resultado de gracia lo que está pasando en tu vida hoy. Las circunstancias que estás pasando no son fortuitas. Es parte de un proyecto. Jacob no sabía que Dios estaba detrás de él, que lo conocía desde antes de la fundación del mundo, que lo tenía predestinado para ser padre de una nación poderosa. Él no sabía que a pesar de que él era engañador, era trácala, era mentiroso, era un buen chanta, nosotros sabemos que Dios estaba detrás de él, orquestando algunos asuntos y poniéndolo en situaciones que los llevarían no a Betel, sino a Peniel. Porque en Peniel es donde Dios iba a tratar finalmente con Jacob. Y puede ser que hoy digas, llevo 20 años en la misma. Te tengo buenas noticias. Pasaron 20 años entre Betel y Peniel. Pero finalmente Jacob vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Y fue cuando allá en Peniel Dios lo tocó que descubrió que no debía llamarse Jacob, sino que se llamaría Israel. Yo quiero decirte, llegó la noche. Acá en la Argentina, cuando una cosa está complicada, nosotros decimos, llegó la noche. En el fútbol decimos, cuando River le gana a Boca, lo agarró la noche a Boca. Allá ve a mi amigo David Tigani, que está a punto de tirarme con algo. No. Y nosotros pensamos en la noche como el momento en el cual ocurren cosas feas. Pero ¿sabes qué? No tengas temor a la noche, porque el Dios de Betel actúa en lo más oscuro de la noche. El Dios de Betel se acerca cuando el terror de la noche nos está destruyendo. Hay personas que me han contado que en situaciones de enfermedad lo peor es la noche. Y me acuerdo cuando me operaron de la columna. Mientras estaba de día estaba bien, pero cuando llegaba la noche me molestaba más. Algo pasa en la noche cuando uno está mal, ¿no? Cuando hay un problema en el día uno está ocupado con esto, con lo otro, pero cuando llega la noche, cuando estoy solo conmigo mismo, es allí donde encuentro quién realmente soy. Y Jacob estaba solo aquella noche. Vivía en la noche del pavor, la desesperación. Y te hago una pregunta, ¿te sentís que te llegó la noche? ¿Te sentís que no hay esperanza? ¿Te sentís que se está poniendo el sol sobre tu vida? Yo te tengo buenas noticias. El Dios de Betel se va a revelar este día, porque el Dios de Betel se acerca al pecador, al quebrantado, al hecho pedazos en la noche. Y te dice, ¿qué te dice el Dios de Betel? Primero no le dijo mucho. Lo dejó que se pusiera sobre una piedra. Yo siempre pienso, no sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo, ¿qué será dormir sobre una piedra? ¿Te podés imaginar? Dormir sobre una piedra, lo incómodo que será, pero es lo que había. Y es lo que él se había forjado.
Él había decidido meterse en ese lío de engañar al hermano, ahora tenía que dormir sobre la piedra. Y a veces nosotros acarreamos sobre nosotros circunstancias que nos obligan a dormir sobre piedras. Pero Dios está detrás de nosotros. A pesar de que ponemos la cabeza sobre piedra, hay una escalera que nos lleva al cielo. Ahí estaba dormido Jacob. Y cuando estaba dormido, tiene un sueño. Y en ese sueño ve una escalera. Y esa escalera estaba apoyada en la tierra, pero su extremo tocaba el cielo. Esa escalera es una hermosa figura de Jesús, porque Jesús es la escalera al cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la única forma de entrar al cielo. Jacob no lo entendía en ese momento. Lo único que sabía es que veía una escalera y pensó que esa escalera había declarado al lugar casa de Dios y puerta del cielo, pero no entendió que la casa de Dios es Cristo. No había entendido que la puerta al cielo es Dios mismo, y lo único que pudo hacer fue decir: wow, este lugar es tremendo. La escalera es la salvación que se nos ha dado. No hay otro nombre, no hay otra forma. Yo quiero decirte, si hoy has venido pensando que puedes librarte solo de tu situación, no podés librarte de tu situación solo. Solo Cristo, solo Él, solo por su medio nosotros tenemos vida, salvación, perdón de pecados, sanidad de la enfermedad. Él es todo para nosotros. Y Dios le estaba mostrando a Jacob: hay una escalera. Jacob se quedó: ¿y esta escalera qué significará? Pero no solamente le mostró la escalera, sino que Dios ahí le mostró no solamente la escalera, sino le mostró también el pacto de gracia. Y le mostró gracia. Porque usted se puede imaginar, si hubiera sido yo el Señor, le hubiera dicho: mira, chanta, ¿qué haces aquí huyendo? Estás durmiendo acá porque te hubiera condenado. Pero allí estaba el Dios de gracia, que le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Te voy a dar esta tierra. Qué linda palabra. Te voy a dar. La gracia es así. La gracia no te dice: vos mereces tu castigo. La gracia te muestra que Dios es bueno, que perdona tu pecado, que te saca de donde estás, que te levanta de donde has caído. El enemigo te acusa, te condena. Tu mente te quiere destruir. Hay un remordimiento total cuando uno cae. Pero la gracia se acerca y dice: yo soy el Dios de gracia. Yo te he salvado, yo te he perdonado, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Iban a pasar 20 años de trato con Dios, pero finalmente la gracia venció. Allí en Betel, Jacob escuchó gracia sobre gracia. Incondicionalmente te voy a bendecir, te voy a dar esta tierra, tus descendientes serán numerosos. Yo no sé qué palabra de gracia has recibido últimamente, pero yo te tengo que dar buenas noticias. Tómate de la palabra de gracia. Si Dios dice que te va a bendecir, créele que la bendición viene. Si Dios dice que te va a prosperar, créele, porque la prosperidad viene. Si Dios dice que va a restaurar alguna cosa que se ha roto en tu vida, créelo, porque la bendición es cierta. Cuando Él habla, lo que Él habla lo cumple y lo hace verdad en nuestras vidas. Dale gloria a Dios. Jehová estaba en lo alto de la escalera y le ofrece a este hombre posesión. Yo me pregunto, cuando estudiaba esto para hablarlo hoy, yo pensaba en mi propia vida, pensaba en los errores que he cometido y me doy cuenta cuán glorioso es Dios. Le dice a este hombre que no merecía gracia: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Y la primera cosa que te quiero decir es que Dios tiene posesión para tu vida. Te va a dar posesión.
La primera posesión que tenés es la vida eterna. No la mereces. Yo no la merezco, vos no la mereces, pero todo aquel que cree recibe vida eterna. Todo aquel que cree pasa de la muerte eterna a la vida eterna. Todo aquel que recibe el poder del Evangelio por medio de Jesucristo tiene vida eterna. Pero también Dios con esa posesión te da otras posesiones. Con la vida eterna viene la autoridad. Con la vida eterna viene el poder. Con la vida eterna tiene la autoridad de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, tienes posesión de vida eterna, de autoridad eterna, del poder del Dios eterno en tu vida y en la mía. Los que recibimos la herencia de Dios, poseemos las puertas de nuestros enemigos. ¿Lo crees? Créelo. Segundo, Dios le ofrece protección. Escúchame, esa es la gracia. ¿Merezco yo la posesión? No. ¿Merezco yo que Dios me proteja? No. Pero lo hace. Le promete, yo estoy contigo, te guardaré. Salmo 121:5 dice, Jehová es tu guardador a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Salmo 91 dice que Dios está con nosotros. Caerán a mi lado 1000 y a 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Esas son las promesas de Dios. El mismo Jesús le dijo a su iglesia, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jacob necesitaba esa palabra porque estaba huyendo. Él pensaba, si este hombre me encuentra, me mata. Cuando mi papá se muera, me mata. Pero ahora el Dios de gracia le está diciendo, tienes posesión y tienes protección. Y por si acaso todavía duraba, le da una palabra de que estará permanentemente su presencia con él. No te dejaré. Yo quiero decirte, cuando Cristo se revela a nosotros, nos dice lo mismo. Tienes vida eterna. Te protegeré y te guardaré eternamente. Mi presencia irá con vos. No nos dejará. Yo quiero decirte, la gracia de Dios no deja al hijo o la hija de Dios. Te podés mandar lo que sea, podés caer bajo. Y no te estoy enviando al pecado, al contrario, te prevengo. El pecado mata, el pecado destruye, rompe relaciones, nos afecta, nos hace dormir en el piso y sobre una piedra. El pecado te quita el gozo, pero yo te puedo decir, el pecado no puede quitarte la gracia. La gracia de Dios rompe el pecado. La gracia de Dios vence sobre el pecado. La gracia de Dios triunfa en la vida de aquel que está caído. La gracia te levanta. La gracia te exalta. La gracia te pone en una posición de bendición. Y la presencia permanente de Cristo está con nosotros. Jacob estaba asombrado. Y aquí viene lo del bautismo. A lo mejor te has bautizado. A lo mejor te hemos sumergido en el agua. Pero todavía no estás seguro de que sos salvo, de que Dios está con vos, porque estás mirando desde tu perspectiva a Dios. Pero hoy Dios quiere cambiar tu perspectiva. No quieres que lo mires tu situación y digas, no, Señor, mira cómo estoy. Sino que mires la promesa que Él te ha dado de que tenés vida eterna. De que su presencia está con vos. De que su protección espiritual está con vos. Y esto es muy importante. No solamente nos protege físicamente, nos protege espiritualmente. Los enemigos nuestros han sido derrotados en la cruz. ¿Lo sabes? Dile a tu vecino, nuestros enemigos fueron derrotados en la cruz.
desde el jefe de los enemigos que se llama Satanás, hasta el más pequeño de sus demonios fueron derrotados en la cruz. De acuerdo a Colosenses 2:15, Dios los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El hombre fuerte fue atado y Cristo vino a nuestra vida a poner orden. Jacob no entendía esto y pasó 20 años en la miseria, teniendo bendición. No pases 20 años en la miseria, teniendo todo esto a tu disposición. Créelo aquí y ahora. Jacob estaba asombrado. Y a veces nos asombramos con lo que Dios está haciendo. Y vemos el milagro en aquel. Y vemos la bendición en el otro. Y estamos mirando y diciendo, ¿y por qué a mí no? Lo que pasa es que no lo estás recibiendo. Te ha sido dado. Has escuchado el Evangelio. El Espíritu Santo te ha llevado a convicción de pecado. Has creído, has sido bautizado, bautizada. Pero todavía no has dado el paso de apropiarte de esa realidad. Pobre Jacob. Esa noche era la noche en que Dios le quería mostrar todo un plan, pero Jacob no creyó. Hizo algo interesante, Dios le habló de gracia y él les respondió en religión. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Qué hizo? Religiosamente, no piensen que esto es, pero ya que está ahí parado, agarró la piedra, la puso así, estaba acostada, la paró. Buscó un poquito de aceite que a lo mejor tenía para el camino, ungió la piedra, hizo un altar y dijo, este lugar es la casa de Dios, la puerta del cielo. Y después, porque la religión viene con este tipo de acción, en el cual el protagonista soy yo, ¿no? Dice, bueno, Dios le había dicho, yo estaré con vos, yo te daré esta tierra. Y le dice, bueno, Señor, sí, ahora yo me voy a esta tierra donde voy, si en este viaje irás conmigo, pues si te dijo, yo voy a estar con vos. Interesante, ¿no? Le dice, yo estaré con vos, pero ahora si estás conmigo, si me llevas en paz a donde voy, si vuelvo con bendición a la casa de mi padre, etcétera, 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 entonces será mi Dios. Y si algo falta, el diezmo apartaré para ti. Religión versus gracia. La gracia de Dios no te dice tenés que hacer nada, solo creer. La religión te dice tenés que hacer algo, tienes que levantar algún tipo de monumento, tienes que hacer algún tipo de pacto o promesa. Pero lo que Dios quería no era que Jacob hiciera voto o pacto, lo que Dios quería es que Jacob se humillara, le declarara su pecado, le entregara su maldad, declarara que había hecho mal y entonces recibiría todo. Pero claro, faltaban 20 años para Peniel, cuando Jacob tenía que decirle a Dios, yo soy Jacob. Y entonces Dios le iba a decir, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. Porque tiene que haber un cambio de nombre, tiene que haber un cambio de situación, tiene que haber un cambio de actitud para recibir la gracia. Y eso lo provoca Dios cuando toca nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Jacob tuvo que pasar 20 años. ¿Y sabe qué es 20 años engañando y siendo engañado? Él engañó a su hermano una vez, pero ahora tío Labán lo estaba esperando. Y ese tío Labán sí que se las traía. Jacob era malo, pero el tío, me quiero casar con Raquel. Vamos a hacer una fiesta. Pero tienes que trabajar 7 años. Trabajó 7 años. Al cabo de los 7 años, la gran celebración. Y claro, en las bodas del Oriente, en aquel entonces, no se veía la novia. La cubrían con 7 velos y una cuestión ahí. Y claro, cuando llegó la hora, le dieron gato por liebre. ¿Y ahora qué hago? Sin vergüenza me engañaste. No, ay, sobrino, lo que sucede es que en esta tierra no se puede casar la menor antes que la mayor, así que te voy a dar 2 por 1. En la oferta de Carrefour de Labán, te doy 2 por 1.
hacé feliz a mi hija mayor un ratito y después te doy la otra y vas a tener 2. Claro, usted dirá, hizo un buen negocio. No, lo engañaron. Porque después tuvo que trabajar 7 años más. Y ya son 14 años de engaño. Y al cabo de los 14 años, Labán le siguió haciendo trampas. Hasta que se tuvo que volver a huir de Labán para volver a su tierra. Y volvía con riquezas, pero volvía de la misma manera. Quebrado, huyendo, y no tenía ni paz con Dios ni paz con él. Pero volviendo a Betel y al Dios de gracia, Dios le mostró en Betel a Jacob 3 o 4 cosas que yo quiero que sepas. Primero, Dios está con vos en este Betel, en este lugar, porque este lugar donde estamos ahora es casa de Dios y puerta del cielo. No porque sea un edificio religioso, es casa de Dios y puerta del cielo porque aquí está su iglesia, la nueva casa de Dios, la puerta del cielo. Es aquí donde Dios quiere revelarte quién es Él. Segundo, Dios quiere mostrarte que la gracia sana tus heridas, no importa cuáles sean. La gracia quiere tratar con lo que hay allá en el interior del corazón que nadie conoce. Los temores más grandes, las aflicciones más terribles, los engaños más grandes que hayamos hecho, los pecados que nosotros jamás quisiéramos que el mundo sepa, Dios los conoce, pero te envía por su Espíritu gracia para perdonarte, para sanarte, para bendecirte, para transformarte, para restaurarte, para levantarte, para llevarte a donde termina la escalera, que es el cielo. Dios mora en medio de nosotros como un refugio escondedero para el hombre y la mujer pecadora. Está aquí Dios para tratar con nosotros, para presentarnos su gracia, para mostrarnos que a pesar de lo que somos, Él sigue siendo el Dios de gracia. El Dios de Betel, el Dios que se acerca y perdona, el Dios que sana a pesar de nuestras malas acciones, el Dios que se levanta sobre nuestra rebeldía y nos lleva a probar su amor. El Dios que no necesita que hagamos pacto con Él, porque Él ya hizo pacto con nosotros. ¿Escuchaste eso? Jacob no entendía eso, hizo un pacto. Pero no necesitaba hacerlo, ya Dios lo había hecho. El pacto de gracia antecede a cualquier pacto mío. El pacto de gracia es lo que único me puede salvar. Jacob no lo había probado todavía. Necesitaba 20 años hasta que en Peniel descubrió la gracia. Y con la gracia el perdón. Y con el perdón la restauración. Desde la relación con su hermano, la relación con su padre, la restauración de él a la tierra de su posesión. Yo quiero invitarte hoy a que si has venido huyendo a esta reunión, te acerques al Dios de gracia y le digas al Dios de gracia: yo tengo pacto con vos. Pero Señor, vos tenés ya pacto conmigo. Y le digas al Dios de gracia: Señor, yo estoy acá pidiendo misericordia, porque no puedo escapar de tu presencia. Puede ser que hayas venido con un hogar hecho pedazos, hayas venido con unos hijos que están lejos, puede ser que has venido con un problema tremendo en el trabajo, puede ser que en algún momento hayas sido infiel a tu esposa, a tu jefe, puede ser que en algún momento hayas caído en lo peor y estés tratando de escapar de tus realidades, pero el Dios de gracia está aquí y te dice: no te dejaré, te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a bendecir, te voy a perdonar, te voy a cambiar tu historia, solamente créeme la palabra que te estoy dando. Yo soy el Dios de Betel, el Dios de gracia, el Dios que se acerca. Hoy es día de Dios tratar con nosotros. Y a lo mejor, como Jacob,
estamos en una almohada de piedra, figurativamente. Las noches son largas y no podemos dormir pensando en la realidad de nuestra situación. A lo mejor no sabes dónde se resolverá ni cómo se resolverá la crisis por la que estás pasando, pero el Dios de gracia está aquí y te dice lo siguiente: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac y el Dios del Señor Jesucristo. La tierra en que estás acostado, figurativamente, te la daré a ti y a tu descendencia. Te bendeciré con eternidad. Te llevaré a donde jamás habrás llegado. Te daré la unción de mi espíritu. Te colmaré de la bendición de la gracia. Solamente créelo, aprópiate de ello y verás mi gloria y tocarás mi rostro y vivirás en mi presencia. Dios de gracia está acá y te llama. Yo no sé qué está pasando en tu ser. Puede ser que tengas deudas, puede ser que tengas problemas familiares, puede ser que no pienses que el trabajo va más, puede ser que estés al borde de una gran crisis personal, espiritual. Dios está aquí y quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Quiere perdonarte, quiere sanarte, quiere transformarte. Es más, quiere tocarte con su espíritu. Y a lo mejor te duela el toque, a lo mejor te quebrante, a lo mejor has dado vueltas en muchos lugares, has pasado de congregación en congregación, de familia en familia, o inclusive de país en país, pero hoy Dios está aquí para decirte: yo soy el Dios de gracia, que quiere hacer algo nuevo en vos, en tu familia. Solo créelo. Recibe la bendición del Dios de gracia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Jacob hizo dos cosas que no debemos hacer. Jacob levantó un altar e hizo un pacto. Nosotros no necesitamos ni altar ni pacto. ¿Por qué? Porque el altar del creyente es la obra de la cruz y el pacto ya Dios lo hizo con Cristo. Y nosotros somos beneficiarios del pacto. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos y decirle al Señor: Señor, creo, recibo, tomo la bendición que me das. Hoy es el día en que el Dios de gracia comienza algo nuevo en tu vida y en la mía. ¿Lo querés recibir? Pero no solo digas amén, recíbelo. Créelo de todo corazón. Si tienes que ponerte de rodillas, hazlo. Si quieres ponerte de pie, hazlo. Lo que sea, pero clámalo y dile al Señor: Señor, hoy es verdad que sos el Dios de Betel, el Dios de gracia, pero yo quiero que este sea mi Peniel, donde se termine mi historia de huir. Yo quiero que sea el Peniel donde me reveles tu gloria. El Peniel donde me cambies el nombre, donde cambies mi historia. El Peniel donde pueda verte cara a cara y ser librada mi alma. Quiero que aquí sea el Peniel donde se termine mi historia de dolor y de vergüenza y comience la victoria que me has prometido que es mía. Créelo. Entre Betel y Peniel, en el medio, hemos estado quizá. Quizá naciste en una iglesia donde cuando eras un bebé espiritual se te trató como bebé espiritual y se te daba de comer en la boca y se te daba leche, pero no comida sólida. Y empezaste a crecer y estabas en un momento de primer amor y predicabas y la gente creía y tenías un papá que creías
que era Isaac. Pero tu verdadero papá era Dios. Y vos pusiste en Isaac toda tu confianza. La pusiste en un pastor. Y un día ese pastor te desilusionó. Porque ese pastor era un hombre y los hombres desilusionamos. Y entraste en la adolescencia espiritual. Y la adolescencia espiritual es simplemente eso. Adolecer quiere decir carecer. Uno empieza a adolecer de las cosas que uno antes tenía. Es como que uno empieza en rebeldía, en rebelión. Y estaba simplemente en ese camino entre Betel y Peniel. Decidiste darle la vuelta a Dios. Porque dijiste, los pastores me han desilusionado, la iglesia me ha desilusionado. Ya no las necesito. Yo puedo tener mi propia relación con un Dios que en realidad no conozco. Pero hoy es el día que, como ha predicado Ernesto hoy, Dios se revela a nosotros como un Dios de gracia verdadero. Un Dios que no toma contra vos el hecho que hayas estado en adolescencia espiritual. Has pasado por un momento de adolescencia, pero el momento de adolescencia dura un tiempo. Después del momento de adolescencia viene el momento de madurez. Y el momento de madurez es un momento en donde uno empieza a reapreciar lo que había tenido cuando era chico. Yo me acuerdo cuando terminé mi adolescencia y me di cuenta que mi papá, lejos de lo que yo pensé toda mi adolescencia, no era tan malo como yo creía y tenía mucha razón en muchas cosas. Pero mi papá no era perfecto, mi papá era Dios. Y hoy es el día en donde quizá tenemos que arrepentirnos, no solamente de habernos alejado y de haber buscado en otros lados, sino también de haber puesto la confianza en hombres, cuando los hombres jamás podrán satisfacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Haber puesto nuestra confianza en pastores, cuando en realidad los pastores no tienen por qué ni ser intermediarios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no es necesario más que vos tengas que seguir a un hombre de Dios. No es necesario más que vos tengas que seguir a tu Isaac. Ni es necesario más que tengas que huir de tu Esaú. Porque viene el momento en donde en Peniel te encontrarás con Dios directamente. Y te encontrarás con Dios directamente, lo cual trae dolor, por un lado. Y mucho de este proceso que estás viviendo es justamente que Dios te ha descoyuntado el fémur para que ya no confíes nunca más en tus propias fuerzas. Y para que puedas entender que todo lo que tenés es gracia. Y que todo lo que tenés es Dios intentando manifestarse y que lo conozcas verdaderamente. No ya de oídas, por lo que dicen otros. No ya de prédicas que escuchás por internet. No ya de mensajes digeridos por otras personas. Y que no busques más la leche, sino que busques el verdadero alimento espiritual, la verdadera carne espiritual. Porque ya siendo maduro, no necesitas comer como un bebé. Ya siendo maduro, no necesitas un hombre que te ministre. Ya siendo maduro, tenés la unción del Santo y conoces todas las cosas. Ya siendo maduro, no es necesario que ningún hombre te enseñe. ¿Has pasado por ese proceso? Ha sido un proceso. Dios está en el proceso. Dios no es resultadista, no le interesa el resultado, le interesa el proceso. Lo que quiere es que vos hayas pasado por ese proceso para que hoy, en la madurez, puedas dejar atrás todo ese sentimiento adolescente que tenías. Porque la adolescencia es simplemente eso. Trataste de buscar tu identidad y hoy te das cuenta que tu identidad no existe separada de Dios. Existe con Él solamente, por gracia. Así que hoy es día de madurez. Hoy es día de Peniel. Hoy es día en donde nos encontraremos con Dios
y pelearemos con Dios y con los hombres y venceremos. Hoy es el día donde Dios quizá nos está haciendo rengos, pero nos hace rengos por eso, porque Él quiere que ya no haya más intermediación, que ya no necesitemos más estar de acuerdo con nadie, que la relación nuestra con Dios sea verdadera y sea una relación primaria, donde el único que realmente necesitamos es el Espíritu Santo y Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre.